les bendiga, amada iglesia. Nos volvemos a encontrar nuevamente para invitarlos a que puedan estar con nosotros este domingo. Vamos a tener la predicación a cargo de nuestro hermano Roberto. Orar por la paz de Babilonia, segunda parte. Así es que vamos a ver la vida de Daniel. Les invitamos a que estén con nosotros y usted puede también venir y estar en escuela dominical, que la vamos a tener presencial a las 10 de la mañana. Les invitamos, queremos pasar un rato bien bonito. Hemos estado haciendo ya, tenemos la experiencia de los 2 cultos que hacemos dominicales a las 9 y a las 10:45. Pero recordemos que la escuela dominical mantiene el horario de 10 de la mañana. Así es que les invitamos, amada iglesia, y esperamos pronto volvernos a ver y poder estar compartiendo. Un abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga. De paz inundada, mi senda ya está. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcance salvación. Ya venga la prueba, me tientes a dar. No amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz,
estoy bien con mi Dios. Qué gusto que nos encontramos en esta mañana. Como dijo nuestro pastor, esta es la parte número 2 de la serie de sermones que hemos llamado Pidamos por la paz de Babilonia. Muchas gracias por querer tomar unos minutos para estudiar la Biblia con nosotros. Si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, bueno, esta es la parte número 2, pero le tengo 2 buenas noticias. La primera es que estoy por hacer un resumen de lo que comentamos la semana pasada y eso le va a ayudar a usted a poder compartir con nosotros en este momento. Y número 2, hemos creado una página de internet que tiene no solo el sermón de la semana pasada, sino tiene además materiales adicionales. Si usted quisiera continuar reflexionando, si usted quiere recordar lo que hablamos la semana pasada, siéntase en la libertad de buscar esa página. Nosotros le estaremos dando el enlace y usted encontrará ahí mucho material adicional. Incluso si usted quisiera compartir este material con otras personas también, siéntase en la libertad de hacerlo. Para ahora, los que sí estuvieron la semana pasada y los que no y necesitan ponerse al día con nosotros, aprendimos la semana pasada que a los cristianos nos corresponde vivir en medio de una serie de tensiones, las cuales son difíciles, claro que lo son, pero que son donde el Señor nos llama a vivir como a extranjeros y peregrinos, como a exiliados nos llama el Señor a vivir. ¿Qué significa eso? Bueno, el profeta Jeremías escribió una carta al pueblo judío estando en Babilonia. La primera vez que un pueblo de Dios vivía en medio de una sociedad pluralista. Y en ese contexto les dio claves de cómo deben vivir. Y claves que para nosotros siguen siendo importantes. Algunas de ellas, sí vamos a vivir en una tensión entre Dios y Nabucodonosor, dijimos la vez pasada. Y nuestra fe se afirma en que Dios reina sobre toda la creación y sin embargo, pues nos toca vivir en esa tensión de Dios a Nabucodonosor. También nos toca vivir entre Jerusalén y Babilonia, sabiendo que somos ciudadanos del reino celestial y sin embargo, tenemos un reino terrenal para el cual nos pide Jeremías, nos invita a tener una actitud, una disposición en particular. Hoy y la próxima semana también vamos a dedicarnos totalmente a responder ¿y cómo se hace eso? Porque el asunto de entenderlo no es difícil. La motivación de la semana pasada, eso no era lo difícil es cómo lo hacemos, ¿verdad? Y la respuesta que yo quisiera darles a cómo se hace eso, se resume en una fe resiliente, no una fe testaruda, no una fe terca, no una fe imprudente, no una fe resiliente. Lo primero que supongo que tengo que explicarles qué significa la palabra resiliencia, ¿verdad? Si usted no está familiarizado con ella. Es una palabra a la que a los psicólogos les ha gustado mucho, porque tiene que ver con la capacidad de las personas para adaptarse a situaciones difíciles, a sobreponerse a momentos adversos. ¿Okay? En realidad es una palabra que le tomaron robada a la ingeniería. En la ingeniería se usa la resiliencia para medir de ciertos metales y su capacidad para sobreponerse ante un golpe. Bueno, es más o menos la misma idea, pero puesto en términos que usted pueda entender. Muy sencillo, tome a las personas que usted conoce y piense en el año pasado. Hay personas que se adaptaron muy rápido, muy fácil a los cambios, y hay personas que todavía están batallando con eso, ¿verdad? Hay personas que ya vamos a salir de la pandemia y nunca lograron adaptarse a ciertos cambios. Bueno, eso en sí es la resiliencia, en una manera muy sencilla. Hay personas que, por ejemplo, cuando su situación económica se puso difícil, se amarraron la faja y usted los vio continuar hacia adelante. Hay otras personas que usted las ve que constantemente están necesitando ayuda, que no logran salir adelante en su parte económica. Hay personas que aprendieron a usar la tecnología aun cuando eso no era algo que a ellos les fascine o les llame la atención. La necesidad les hizo aprender. Hay otros que ni con necesidad, ni sin necesidad, ni de ninguna manera quieren aprender a usar la tecnología. Hay otros que rápidamente lograron hacer cosas diferentes. El año pasado emprendimientos, desarrollaron pasatiempos. Y hay otros que un año después, básicamente, muy poco lograron, muy poco hicieron el año pasado.
Incluso aquí en la iglesia hay algunos que rápidamente aprendieron lo que significaba una iglesia en línea y se acostumbraron a ella y sacaron lo mejor que pueden de ella. Hay otros que pues claro nunca lo han logrado y gracias al Señor pues pronto ya estamos para regresar y poder retomar mucho de lo que es presencial. Así que la pregunta, ¿quién es un modelo de resiliencia en muchos aspectos? Pero particularmente de una resiliencia espiritual, si quisiéramos llamarla, o como les decía, de una fe resiliente en la Biblia. ¿Quién en la Biblia puede hacer eso? Bueno, la semana pasada les dije de dos personas que vamos a estar estudiando que responden muy bien a esa pregunta, ¿cómo se vive en un contexto como este? El primero de ellos es Daniel. Y quisiera que comencemos nuestra lectura del libro de Daniel esta mañana en el capítulo 9. Porque ahí hay un enlace excelente que nos ayuda a poner todo esto junto. Dice Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 3. Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí con cilicio y de ceniza. Ese es exactamente el texto que leímos la semana pasada, al que Daniel está haciendo referencia aquí. No lo sé, yo tengo buenas razones para creer que sí. No lo puedo afirmar al 100%, pero tengo muy buenas razones para creer que sí. Así que Daniel leyó este texto, digamos que sí, o aun cuando no lo hubiera leído, aquellos que conocemos su historia podemos decir, entendió lo que había detrás de este texto que estudiamos la semana pasada. Y lo haríamos muy bien nosotros entonces extraer cómo fue que lo hizo, cómo fue que lo aplicó en su vida y en su situación. Ahora, para lograr hacer eso deberíamos conocer todo el libro de Daniel. Y por supuesto, el tiempo aquí es muy limitado para pretender que vamos a leerlo todo. Así que vamos a hacer dos cosas. Número uno, yo voy a confiar que muchos de ustedes ojalá algo conocen acerca de este libro de Daniel. Pero también voy a dejar en la descripción de este video un enlace a un excelente resumen del libro de Daniel, de qué trata el libro de Daniel de inicio a fin, que yo le motivaría que si usted puede hacer en este momento una pausa, tiene suficiente tiempo, ver ese video, después quiere continuar escuchando, eso sería maravilloso. Pero si usted se siente seguro, confiado en su memoria, confía en ella, permítame entonces responder a la pregunta que nos está guiando a través del libro de Daniel. Una vez más, la pregunta, ¿cómo supo vivir Daniel conforme a Jeremías 29? O, si es más práctico para usted, ¿cómo Daniel puso en práctica su fe resiliente? ¿Okay? 3 respuestas yo quisiera ponerlas. 3 maneras de las que Daniel responde esto. Número 1, con rebeldía inteligente. Dice Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Saltemos al verso 3. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de los eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Yo confío en que usted recuerda lo que sigue entonces. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esta comida ni con el vino del rey. Él y sus amigos tuvieron esta idea. Pidieron al encargado de los eunucos hacer esta prueba por 1 semana solamente, que se les diera a ellos una comida aparte más saludable. Y al cabo de un tiempo que se les comparara con los demás. Y cuando hicieron la comparación, no solo su semblante, no solo ellos se veían mejor, sino que eran más capaces de responder a las preguntas, a los retos, a toda la educación que estaban teniendo. Ahora, siempre que hemos hablado de esta historia, bueno, digamos casi siempre, hacemos énfasis en lo que Daniel se revela. ¿Qué tal si nos preguntamos por un momento las cosas de las que Daniel no se está revelando? Porque son igual de importantes en medio de esta historia. Preste cuidado,
Daniel en efecto se rebeló, él no quería comer cierta comida que de acuerdo a su tradición de fe no debía comer. Sin embargo, no se rebeló de aprender el idioma y la cultura de los babilonios. ¿Se da cuenta? De hecho, es muy llamativo, si usted lee el resto del libro de Daniel, los capítulos 2 al 6, en sus Biblias en español no se nota, pero están escritos en arameo, no en hebreo. Así que sucede algo interesante. Casi podríamos decir que no solamente Daniel no se rebeló, sino que incluso en algún momento adoptó esa lengua, la lengua de los babilonios. Y lo otro es que Daniel no se rebeló de trabajar para el gobierno de Babilonia. El resto del libro, de aquí en adelante, nos va a narrar la historia de Daniel como un funcionario de Babilonia y su excelente carrera profesional. Así que Daniel se revela de ciertas cosas, pero no se revela de todo. ¿Por qué esto es importante? Porque algunos creyentes piensan que ser fieles a Dios significa revelarse de todo, y de todo en la cultura en la que estamos. Significa no conocerla, no comprenderla, no ser partícipe de nada, y si puede, incluso boicotearla. Algunos creyentes antes traducían eso, ya gracias a Dios hoy no mucho, como no hay que estudiar, no hay que prepararse, ¿verdad? Porque no hay que tener ningún contacto con nada que sea de esa cultura, no hay que ir a una universidad, por ejemplo. Otros creyentes también entienden revelarse como, entonces decía, boicotear a los que están dirigiendo esta cultura. Si puesto en palabras de lo que Daniel hace, ellos creen que Daniel debería haber iniciado un propio gobierno judío dentro de Babilonia. Esa era la solución, en la que eventualmente Daniel llegara a ser el rey de Babilonia. Eso es lo que Daniel debió haber hecho en esa circunstancia. Pero ninguna de esas son las actitudes que Daniel toma aquí. Déjenme, tal vez este ejemplo ayude a entenderlo. Muchos quizás recuerdan, han escuchado, por varios años fui pastor de jóvenes en una iglesia en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley que prohíbe orar en los colegios, pero hay que entender con cuidado qué es lo que está prohibiendo. Lo que la ley está prohibiendo es que una persona no cristiana sea obligada en el espacio del colegio a orar. ¿Ok? Pero, por ejemplo, año tras año ha habido una actividad relativamente famosa que se llama See You at the Pool. Y la idea de esta actividad es reunir a los estudiantes que quieren participar en el asta de la bandera que hay en cada colegio en Estados Unidos y dirigen un tiempo de oración. Por varios años la iglesia con la que yo trabajé ya participaba de esa actividad. Algo súper interesante es, casi nadie asiste. Casi nadie asiste. Sin embargo, algunas personas se quejan profundamente y reclaman profundamente que no es permitido orar en el colegio. No, sí es permitido. E incluso cuando se abre el espacio, no llegan. Pero es diferente decir que es obligado a orar en el colegio. ¿Okay? Porque no son la misma cosa, aunque algunas personas han querido pretender que sí lo es y han querido armar discusión y polémica al respecto. Porque es interesante que Daniel escoge bien de qué va a revelarse y también escoge de qué cosas no tiene por qué revelarse. Y no es que Daniel tenía aspiraciones políticas, o no es que Daniel no había perdido su identidad como judío. Precisamente por eso comenzamos leyendo el capítulo 9. Daniel añoraba regresar a su tierra. Daniel nació y creció en Jerusalén y posiblemente él añoraba regresar a Jerusalén, pero entiende que está viviendo una circunstancia diferente donde eso no es una opción. Y entonces tiene que tomar una decisión: ¿me voy a rebelar de todo? ¿O qué voy a hacer? Y decide rebelarse inteligentemente. Creo que hoy hay creyentes comprometidos con ser rebeldes en favor del reino. Eso es excelente. Pero quizás a veces me parece nos falta un poquito más de sensatez, de prudencia. ¿Cuáles son aquellas cosas que necesitamos revelarnos? Porque revelarse en todo, bueno, a veces puede ser necesario, pero no siempre es sabio ni prudente. Hay un segundo aspecto en la historia de Daniel que les pido que recordemos juntos. Está en el capítulo más conocido para todos nosotros de esta historia, es el capítulo 6 del libro de Daniel. Dicen los primeros versículos del capítulo de esta manera: Darío tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaran del gobierno. Sobre ellos puso a 3 gobernantes, a quienes los sátrapas debían rendir cuentas.
para que los intereses del rey no se vieran afectados. Uno de los 3 gobernadores era Daniel, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él radicaba un espíritu superior. Incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Por eso los gobernantes y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino, pero no podían hallarla, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. Finalmente dijeron: nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel a menos que busquemos algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Ustedes recuerdan el resto de la historia. Daniel es lanzado a un pozo de leones porque se rehúsa a dejar de orar. Y entonces Dios interviene y lo salva milagrosamente, dando testimonio para él y para los que estaban alrededor. Pero esta frase, como le decía, quizás tenemos que examinarla otra vez. Porque siempre que leemos esta historia, muy conocida, ponemos el énfasis en lo que Daniel se revela. Él continuó orando, a pesar de que todos le decían que debía frenar. Él fue valiente y continuó orando. Él no se atemorizó y fue fiel al Señor, lo cual es cierto. Pero ¿qué tal si la historia también, el énfasis que debemos dar a esta historia también radica en esta frase? Porque él era confiable, no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. ¿Qué tal si esa es la moraleja de la historia? Y desafortunadamente ahí es donde creo que esta historia a veces pone el dedo en la llaga, ¿no? Porque lamentablemente hoy son muchas las personas en nuestra América Latina que se llaman cristianos y desafortunadamente se les puede reclamar muchas cosas. Ojalá la fe y su fidelidad a Jesucristo fuera lo único que se les reclamara. Y sin embargo se les reclaman muchas cosas. Y muchas veces, entre más sobresalen empresarios cristianos, celebridades cristianas, políticos cristianos, más y más se complica la discusión. Pero aquí tenemos una persona que sobresalía, pero nunca se complicó la discusión respecto a quién era él y lo que él hacía. Tal era su integridad. La música cristiana que nosotros cantamos en la iglesia, en realidad es música sencilla a nivel de la música, de la teoría musical, de la armonización, de las cosas que usa. Y tiene una razón de ser. La razón es que es música para el pueblo de Dios, que todo el mundo pueda cantarla, que todo el mundo pueda tocarla, incluso o sea sencillo tocarla. Eso es algo que debemos estar agradecidos. Hace unos años, un amigo me contó esta historia de un bajista cristiano que era tan bueno, pero tan bueno, que no solamente tocaba cualquier canción esta, sino cualquiera. Era sorprendente. Y producto de eso, se le fueron abriendo puertas y fue invitado a tocar en montones de lugares, muchas veces incluso no cristianos, pero él, cada vez que había una canción que por motivos de su fe no quería tocar, no importa si era medio concierto, él dejaba su bajo ahí, salir del escenario. Cuando acababa la canción regresaba. Pero era tan bueno que aún así lo seguían invitando. Qué maravilloso sería si los cristianos son tan excelentes en su profesión, tan responsables, tan cumplidos, que aún si nuestra fe incomoda a alguien, tengan que decir, bueno, pero es que lo necesitamos en esta empresa, pero es que lo que Él nos aporta es tan valioso que no podríamos sin Él. Qué bueno sería que los cristianos fueran tan sobresalientes en los que hacen, que lo único que moleste acerca de ellos es su fe. Y qué triste que ese no siempre ha sido el caso. Una tercera cosa ocurre en este libro. Una tercera guía del cómo Daniel vive su fe resiliente. Está en el mismo capítulo, pero en el verso 10. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Es interesante la gramática en este versículo porque nos dice lo que Daniel está haciendo en ese momento, pero tiene que devolverse a explicarnos. Y esto que Daniel está haciendo es una consecuencia de quién Daniel es y de lo que Daniel hace toda su vida, su costumbre, su disciplina. ¿Okay? Desafortunadamente no tengo que explicarles mucho acerca de si usted es un cristiano disciplinado o no, porque usted lo sabe en este momento. Después de una experiencia, un año como el que acabamos de concluir, usted lo sabe si usted es un cristiano disciplinado o no.
Si usted ha pasado muchísimas semanas sin buscar congregarse, sin buscar estudiar la Biblia con otras personas, tengo que contarle que posiblemente usted no es un cristiano muy disciplinado. Si su vida espiritual consistía en experiencias emocionales en la iglesia, por supuesto este ha sido un tiempo difícil para usted. Y no puedo decirle más que esto, que la vida espiritual vivida con disciplina, con una disciplina gozosa, es maravillosa. Que la espiritualidad no es símbolo de tristeza, pero aquellos, Daniel entre ellos, que han descubierto el gozo de la vida de oración, no necesitan sentir el compromiso, tienen la costumbre, tienen un anhelo incluso por hacerlo. Buscan esos espacios profundamente, aun cuando las circunstancias a su alrededor lo hagan a veces difícil. Porque la vida disciplinada, vivida con gozo en la fe, esa combinación es maravillosa. Y si se puede, simplemente nuestra cultura y nuestras circunstancias a veces la quieren poner un poquito difícil. Aunque esta pandemia está pronto a terminar, como les decía, una fe resiliente el año pasado hubiera hecho una gran diferencia en nuestras vidas, ¿verdad? Pero temo, hermanos, y creo con seguridad que en los años por venir será aún más necesaria una fe resiliente, por muchas razones. Y me atrevo a pensar que incluso este año en el que estamos necesitaremos una fe resiliente prontamente, no una fe testaruda, terca, no una fe intransigente ni imprudente, una fe resiliente, una fe que puede soportar, pero incluso sale enriquecido y fortalecida de la adversidad. Oremos al Señor para que usted y yo tengamos una fe resiliente.